En lo profundo de un paisaje campesino que apenas figuraba en los mapas, dos jóvenes llegaron con algo más que palabras. Trajeron una promesa que con el tiempo se convertiría en pesadilla. Esa promesa, y la forma en que fue vendida, es la razón por la que muchos historiadores y periodistas colocan a este grupo entre los episodios más perturbadores de la historia contemporánea de México. Esta es la historia de Yabúa, de los gemelos que llegaron en 1961 y del proceso que transformó una estafa ritual en violencia real, y de cómo, décadas después, la verdad se mezcló con rumores y mitos en Internet. En 1961, Yabúa era un caserío aislado en el estado de Tamaulipas, una comunidad rural con poca presencia institucional, caminos de tierra y economía de subsistencia. En ese contexto, las creencias espirituales, las prácticas de curación y las formas locales de religiosidad tenían un papel central en la vida social. Curanderos, rezos y ceremonias ayudaban a dar sentido a la enfermedad, la muerte y la incertidumbre. Fue en ese terreno ya vulnerable donde se aprovecharon palabras y símbolos, donde el teatro y la persuasión encontraron una audiencia dispuesta a creer. Para comprender por qué la llegada de Magdalena y Elizar Solés tuvo el efecto que tuvo, conviene mirar el trasfondo cultural. En el México posrevolucionario, corrientes de espiritismo y sincretismos religiosos convivían con tradiciones indígenas y prácticas campesinas. No era raro que figuras foráneas fueran aceptadas como guías espirituales si ofrecían alivio, soluciones o respuestas a problemas que la comunidad no podía resolver por sí misma. El control social que dan los rituales y la promesa de contacto con lo sagrado funcionaron aquí como herramientas de autoridad. Cuando a esto se le suma el aislamiento geográfico y la precariedad, la capacidad de manipular se multiplica. Pedir comida, techo o protección puede convertirse en moneda de cambio para imponer obediencia. Los gemelos llegaron jóvenes, voz calmada, apariencia distinta, promesas de reencarnación y saberes que mezclaban espiritualidad moderna y teatralidad antigua. Presentaron una narrativa en la que ellos eran la encarnación de viejos sacerdotes, portadores de una tradición que traería bienestar a los que lo siguieran. Al principio, su táctica fue la clásica de quienes buscan asentarse en un lugar: generosidad pública, pequeños favores, curaciones aparentes ante ojos crédulos. Pidieron hospedaje y alimentos y con el tiempo transformaron esa hospitalidad en dependencia. La pócima fue un elemento central de su estrategia, una mezcla administrada en ceremonias que, según las fuentes, contenía cannabis y en etapas posteriores otras sustancias que alteraban la percepción. Los presentes relatarían años después que bajo los efectos de esa bebida, las visiones y la obediencia se intensificaban. Es importante decirlo con claridad. Esas afirmaciones proceden de testimonios y recortes periodísticos contemporáneos, no de experimentos controlados. Su capacidad para inducir sumisión aparece citada como factor en las declaraciones, no como conclusión científica inapelable. Lo que empezó como rituales de curación evolucionó hacia una escenografía religiosa permanente. Los gemelos construyeron, con trabajo de la comunidad y lo que exigieron de donaciones, un espacio de reunión en una cueva cercana que fue transformada en un templo. Allí se usaban vestimentas especiales, objetos que simulaban antigüedad y un guión ritual que marcaba la vida cotidiana: quién podía hablar, qué comer y a quién obedecer. En la jerarquía que impusieron, dos figuras locales fueron determinantes para la consolidación del poder: Santos y Catano Hernández, hermanos de la región. Estos hombres, según la documentación judicial y las versiones recogidas en la época, se convirtieron en la fuerza de coerción que ejecutaba las decisiones de los líderes y mantenía a raya a los disidentes. La dinámica interna se volvió binaria. Por un lado, los creyentes que encontraban en las ceremonias sentido y protección. Por otro, los que dudaban, recelaban o intentaban preservar su autonomía. Para mantener el control, la dirección del grupo recurrió a una mezcla de teatralidad, privaciones, promesas de salvación y sanción social. El relato de testigos recogidos por la prensa de 1963 describe cómo la sombra del castigo y la exclusión se proyectaba sobre cualquiera que desafiara la nueva orden. La pócima, los vestidos ceremoniales y la teatralidad religiosa dejaron de ser solo espectáculo para constituirse en técnicas de sometimiento. Lo que parecía teatro se volvió verdadero terror.
dirían algunos de los vecinos años después. A medida que el grupo crecía en influencia, sus prácticas se volvieron más severas. Diversas fuentes hablan de sacrificios regulares, rituales mensuales que, según testimonios, culminaban con ofrendas que para algunos participantes eran actos de fe y para otros, evidencias de coerción. Aquí resulta indispensable mantener la precisión. Muchas de las acusaciones más extremas llegaron a los tribunales a través de declaraciones de exmiembros y vecinos, y varias fueron confirmadas por hallazgos en la operación policial que terminó con la comunidad. Al mismo tiempo, algunas afirmaciones posteriores, especialmente las que circulan en Internet, exageran, reinterpretan o incorporan elementos no verificados. Por eso es crucial separar lo documentado por fuentes primarias de la especulación. El punto de inflexión en esta historia fue un caso individual que expuso a la comunidad al escrutinio público. Selena Silvana, una joven del caserío, aparece en los registros como la víctima cuya muerte provocó la cadena de eventos que conduciría a la intervención policial. Según testimonios reunidos en la investigación periodística contemporánea, Selena fue seleccionada, o se ofreció, según versiones, para un ritual mayor. Su pareja, Héctor, fue la figura que no aceptó pasivamente lo que estaba ocurriendo. Héctor intentó impedir el ritual, denunció la situación y buscó la intervención de las autoridades. Lo que ocurrió después es, en las fuentes disponibles, motivo de severas controversias. Héctor denunció, pero fue asesinado antes de que la ayuda llegara. Las circunstancias exactas de su muerte son parte del expediente judicial y de reportes periodísticos. Hay consenso en que su asesinato precedió a la acción policial que desmanteló el núcleo del culto. La respuesta institucional llegó por iniciativa del inspector Avalo G. Gómez, que figura en la prensa y en entrevistas como el oficial encargado de coordinar la redada. En la reconstrucción de los hechos, tal como aparece en un recorte del Valley Evening Monitor del 13 de junio de 1963, y en la entrevista que el periodista Bill Starr hizo con el inspector Gómez, la operación culminó en un enfrentamiento armado en las inmediaciones de la Cueva Templo. La intervención dejó muertos, detenidos y el hallazgo de restos humanos en el interior del recinto. Las fuentes periodísticas de la época relatan la escena con prudencia en cuanto a detalles sensibles, mencionan restos y objetos rituales, no descripciones gráficas, y recogen declaraciones de los investigadores que apuntaban a prácticas de sacrificio y a la implicación de miembros clave en homicidios y otros delitos. Tras la redada, el proceso judicial clarificó parte de lo sucedido. Varios participantes fueron llevados a juicio y condenados. El grupo se desarticuló en gran medida. Las sentencias y las actas de juicio, aunque incompletas en el archivo público, apoyaron la versión de una organización que había traspasado los límites legales al participar en asesinatos, y, según algunos testimonios, en actos que algunos testigos describieron como canibalismo ritualizado. Aquí es imprescindible recordar la precaución. Esas descripciones provienen de declaraciones de testigos y de reportes de investigadores, y deben ser presentadas como tales, no como una verdad absoluta e inmutable. Los documentos de la Fiscalía y los recortes de prensa contemporáneos constituyen la base más sólida de la reconstrucción, y las afirmaciones extraordinarias requieren una carga probatoria igualmente extraordinaria. Después del escándalo y las condenas, la historia de Yabúa emigró de los archivos judiciales a las páginas de revistas, libros y mucho más tarde a la red. Algunas publicaciones internacionales de la época, atraídas por el componente exótico y escandaloso, amplificaron detalles y ofrecieron interpretaciones que no siempre coincidían con la documentación local. Un ejemplo fue la cobertura en la revista Fate y otros medios, que, con fines sensacionalistas, enfatizaron lo sobrenatural y la teatralidad por encima del contexto social y las pruebas judiciales. Décadas más tarde, la Internet amplificó esa tendencia. Blogs y páginas no especializadas reinterpretaron la trama, introdujeron errores de ubicación y en algunos casos añadieron matices morbosos o infundados sobre las motivaciones de los implicados. Un error recurrente en la difusión digital es la confusión geográfica. Versiones imprecisas colocan a Yabúa en distintos estados o inventan topónimos. Es importante subrayar que las fuentes locales y los archivos en español sitúan a Yabúa en Tamaulipas, algunas veces mencionando la región conocida como Tulipas en antiguos reportes. Las versiones que ubican el caserío en otros estados o que mezclan topónimos deben considerarse con escepticismo. Otro problema frecuente es la atribución de liderazgo. Mientras algunos artículos posteriores sugieren que los Hernández fueron los iniciadores del culto, la documentación contemporánea y las declaraciones judiciales señalan a los gemelos Solés como los ordenadores ideológicos iniciales, con los Hernández actuando luego como brazo coercitivo. Estas discrepancias subrayan la necesidad de identificar qué afirmaciones provienen de fuentes primarias y cuáles son reconstrucciones tardías. También hay que abordar con cuidado las acusaciones que han circulado sobre sexualidad o motivaciones íntimas de los líderes y miembros.
Algunas narrativas sensacionalistas, en particular en foros y páginas con agendas, introdujeron una hipersexualización del caso y, en ocasiones, tonos homofóbicos para explicar la violencia. Ese enfoque distorsiona el análisis. No hay en los archivos primarios una base suficiente para presentar la orientación sexual de los implicados como causa determinante de los crímenes. Cuando las fuentes contemporáneas mencionan aspectos privados, lo hacen en un contexto judicial que requiere interpretaciones respaldadas por evidencia. Cualquier lectura que reduzca el fenómeno a estas motivaciones sin prueba sólida debe considerarse especulativa y en muchos casos prejuiciada. ¿Qué nos dice este episodio sobre la dinámica entre liderazgo carismático y comunidades vulnerables? Primero, que el papel de la representación simbólica y ritual puede ser una forma poderosa de control social cuando se combina con aislamiento y precariedad. La construcción de autoridad en Yaf Bua no se basó únicamente en violencia física, también se sustentó en la psicología de la ceremonia, en la creación de sentido y en la manipulación de la esperanza. Segundo, que la intervención del Estado aparece, en las fuentes, como tardío y precipitada por el clamor público tras la muerte de Héctor y la exposición mediática. La redada resolvió parcialmente el problema inmediato, pero dejó preguntas sobre por qué la situación pudo escalar sin intervención más temprana de las autoridades locales. Más allá del plano judicial y policial está la cuestión de la memoria pública, cómo se recuerda y cómo se distorsiona un acontecimiento traumático. En el caso de Yaf Bua, la narrativa pública fue objeto de múltiples transformaciones. Recortes periodísticos de 1963, como el del Valley Evening Monitor del 13 de junio, ofrecen una instantánea contemporánea. La entrevista de Bill Starr con el inspector Gómez aporta el testimonio de quien dirigió la operación policial. Los archivos en español localizados posteriormente permiten una lectura más cercana a la realidad geográfica y cultural. En contraposición, las versiones que proliferan en la web tienden a compilar, amalgamar y a veces reinventar material sin la suficiente verificación. Wikipedia, en su edición en inglés y en otras versiones, ha acumulado entradas que mezclan hechos verificados con citas erróneas y con ediciones sucesivas que incorporaron datos sin la debida trazabilidad. Al evaluar este caso, conviene revisar los recortes de prensa originales, las actas judiciales cuando estén disponibles y las entrevistas con protagonistas verificables. Entonces, ¿por qué calificar a este grupo como la secta más perturbadora de México? La etiqueta debe leerse con cuidado. No se trata de una superlativa vacía. La perturbación se deriva de la confluencia de varios elementos, la capacidad de dos jóvenes para construir un entramado de poder simbólico en una comunidad aislada, la conversión de rituales de curación en mecanismos de control y violencia, la participación de ejecutores locales que transformaron la coerción en actos criminales, y finalmente, el saldo humano, muertes, detenciones y el trauma dejado en una población pequeña. A ello se suma la manera en que la historia fue consumida por la prensa sensacionalista y décadas después por una red global hambrienta de lo macabro, lo que expandió y deformó la memoria del suceso. Un aspecto que conviene destacar desde la ética investigativa es la responsabilidad de quienes narran estas historias. Contar hechos sobre violencia y abuso exige una doble fidelidad, a la verdad documental y a la dignidad de las personas afectadas. Por eso, al reproducir testimonios o al relatar hallazgos, es necesario marcar la diferencia entre lo que fue demostrado en juicio, lo que fue declarado por testigos y lo que permanece en el terreno de la hipótesis. La tentación del detalle morboso debe rechazarse en favor de una reconstrucción que permita entender causas, mecanismos y consecuencias sin explotar el dolor. A modo de cierre, vale la pena extraer algunas lecciones que trascienden el caso específico. Primero, la credulidad colectiva puede ser explotada cuando faltan redes de protección social y presencia estatal. Segundo, las formas simbólicas, rituales, vestimenta, objetos, son poderosas en la construcción de autoridad. Reconocerlas permite prevenir manipulaciones similares. Tercero, la desinformación y la mitología posterior no solo deforman la memoria histórica, sino que terminan por revictimizar a quienes sufrieron los hechos. Por eso, el escrutinio de fuentes primarias y la claridad metodológica son esenciales. Finalmente, la historia nos recuerda la necesidad de fortalecer mecanismos de detección temprana y acompañamiento en comunidades remotas, para que situaciones de abuso no escalen hasta lo irreversible. Si este tipo de investigaciones te interesa y quieres que sigamos revisando archivos, testimonios y recortes históricos con rigor, suscríbete para no perder futuros episodios. La historia de Yaf Bua no es solo una anécdota macabra,
Es un espejo donde se ven la fragilidad institucional, la sed de certezas y los peligros de la manipulación simbólica. Para quien quiera profundizar, en la descripción del video dejamos enlaces y referencias. El recorte del Valley Evening Monitor del 13 de junio de 1963, la entrevista de Bill Starr con el inspector Avalo G. Gómez, y archivos periodísticos y judiciales en español, que ofrecen una mirada más cercana y localizada. También incluimos notas sobre discrepancias encontradas en versiones posteriores, entre ellas algunas entradas en Wikipedia y artículos sensacionalistas, para que el espectador pueda contrastar. Al final, la mejor forma de respetar a las víctimas es enfrentando la verdad con rigor y evitando que el mito reemplace a los hechos. Consulta las fuentes en la descripción y suscríbete para más investigaciones documentadas.